Hans von Hentin, 1948-1959. En sus primeras obras intenta una clasificación en la que se aparta de criterios legales para proponer 5 categorías, de clase generales y 6 de tipo psicológicos. No pretende hacer una clasificación de las víctimas, sino de categorizar a las más frecuentemente o mayormente victimizables. Las clases generales. El joven se caracteriza por su debilidad en el reino animal y en la especie humana. Es el más propenso a sufrir un ataque. La mujer, cuya debilidad es reconocida aún por la ley. El anciano, que está incapacitado con sus diferentes formas. Los débiles y enfermos mentales, entre los que sitúa al drogadicto, al alcohólico y a otras víctimas potenciales para problemas mentales. Los inmigrantes, la minoría y los tontos dulces normands, pues tienen la desventaja frente al resto de la población. Los tipos psicológicos: el deprimido, en el que está abatido el instinto de conservación, por lo que se pone constantemente en peligro. El ambicioso, cuyo deseo de lucro y avaricia lo hacen fácilmente victimizable. El lascivo, aplicado principalmente a mujeres víctimas de delitos sexuales que han provocado o seducido. El solitario y el acongojado, que bajan sus defensas en busca de compañía y consuelo. El atormentador, que ha martirizado a otros hasta provocar su victimización. El bloqueado, el excluido y el agresivo, que por su imposibilidad de defensa, su marginación o su provocación son fáciles víctimas. Posteriormente, en la parte final de su obra, El delito da un tratamiento diferente y sin intentar propiamente una clasificación. Divide a las víctimas según 4 criterios: la situación, los impulsos y la eliminación de inhibiciones, la capacidad de resistencia y la propensión a ser víctima. Situaciones de víctima. Víctima aislada, se aparta de las normales relaciones sociales y se torna solitaria. Se priva de la natural protección de la comunidad. Ejemplo, el anciano, el extranjero, el misátropo, etc. Víctima por proximidad. Distingue entre proximidad familiar. Produce parricidios, incestos y violaciones. Profesional. Producen víctimas de robos y atentados al pudor. Impulsos y eliminaciones de inhibiciones de la víctima. Víctima con ánimo de lucro. Es aquella que por su codicia, por deseo de enriquecimiento fácil, cae en manos de estafadores. Víctimas con ansias de vivir. Es aquella que ha privado de las cosas de las que la mayoría ha gozado y trata de recuperar el tiempo perdido, de vivir lo que no ha vivido. Ejemplo, búsqueda de aventuras y peligro, pasión por el juego, etc. Víctimas agresivas. Son aquellas que han torturado a su familia, a sus amigos, su amante o subordinados, los que llegado al momento y por mecanismos de saturación se convierten en víctimas en victimarios. Víctimas sin valor. Padecen por sentimiento arraigado y algunas personas que determinados individuos inútiles son víctimas de menor valor. Se ponen por ejemplo a los viejos, a los pesados, los malos, los pecadores, los infieles, etc. Víctimas con resistencia reducida. Víctimas por estados emocionales: la esperanza, la compasión, la devoción, el miedo, el odio, etc. Son estados emocionales producidos por victimización. Víctima por transmisiones normales en el curso de la vida. En este caso, cuenta en primer lugar la cortedad, por ingenuidad, la confianza y la inexperiencia. La pubertad y la vejez están en segundo lugar. En las mujeres el embarazo y la menopausia ocupan un lugar privilegiado. Víctima perversa. Hating incluye aquí a los que él denomina psicopáticos. Se trata de desviados que son explotados por su problema. Víctima bebedora. La existencia de alcoholismo es fácilmente comprobable en una buena cantidad de víctimas. El alcohol está a la cabeza de los factores que crean víctimas. Víctima depresiva. La preocupación y la depresión llevan a buscar la autodestrucción, pues el instinto de conservación padece achaques y por lo tanto el sujeto padece accidentes y se pone en situaciones victimógenas. Víctima voluntaria. Es aquella que permite que se cometa el ilícito o que por el menos no ofrece ninguna resistencia. Se dan casos principalmente en materia sexual. Víctima propensa. Víctima indefensa. Es aquella que se ve privada de la ayuda del Estado porque tiene que evitar la persecución penal. La víctima tiene que tolerar la lesión. Víctima indefensa. Es aquella que se ve privada de la ayuda del Estado porque tiene que evitar la persecución penal. La víctima tiene que tolerar la lesión
pues la persecución judicial le causaría más daños que los que se han producido hasta el momento. Víctima falsa es la que se autovictimiza para obtener un beneficio, sea para cobrar un seguro, cubrir un desfalco, etc. Víctima inmune son determinadas personas a las que hasta el mundo criminal evita victimizar, ya que se considera una especie de tabú. Ejemplo, los sacerdotes, fiscales, jueces, policías, periodistas, etc. Víctima hereditaria es un tema que apenas ha sido objeto de atención. Hastings presenta varios casos. Víctima reincidente. A pesar de que la víctima ya ha sido victimizada, no toman persecuciones para no volver a hacerlo. Se trata de sujetos con impulsos defensivos demasiado débiles. Víctima que se convierte en autor. Parte del postulado que existe donde no existe un claro contraste entre autor y ofendido. Es algo así como el vencido que se pasa al enemigo, pues los convencen a sus mejores métodos de combate. Crítica de esta tipología. La primera clasificación no es en realidad una tipología, ya que no contempla un criterio único para encasillar los casos. No es exhaustiva, característica reconocida por el mismo von Hentig. Un mismo caso puede caer en diversos tipos, así cualquiera de ellos puede ser reincidente. La segunda clasificación tiene la virtud de tener en cuenta una serie de factores biológicos, psicológicos y sociales, que le dan una gran riqueza. Sin embargo, al igual que la primera clasificación, un mismo caso puede caer en diversos tipos. Hans von Hentig, considerado por algunos autores como precursor de la victimología, emplea criterios psíquicos, sociales y biológicos para crear su tipología victimal, señalando que el individuo débil en el reino animal y entre los hombres es aquel que posiblemente será la víctima del ataque. Algunos, como los menores y los ancianos, son débiles del cuerpo, otros son débiles de espíritu, otros pertenecen al sexo débil. La debilidad puede consistir también en la fuerza excesiva de un impulso vital, lo que entorpece los mecanismos ordinarios de prevención y precaución. Por lo tanto, el mencionado autor estudia a la víctima insertándolas en la conducta del victimario, como figura de corresponsable, pero a su vez capaz de engendrar el delito o reforzar las apetencias del delincuente.